Hay una industria de 9.000 millones que depende de que nunca aprendas lo que voy a enseñarte. Cada primavera, aproximadamente el 80% de los hogares estadounidenses entran en un centro de jardinería y compran botellas de productos químicos para rociar sus verduras. Lo hemos estado haciendo durante décadas. Aparece la plaga, fumigamos. Vuelve a aparecer, volvemos a fumigar. Y las empresas que venden esas botellas ganan otros 3.000 millones de dólares solo en los Estados Unidos. Pero a 300 millas al oeste de Manhattan, en las onduladas tierras de cultivo del condado de Lancaster, Pennsylvania, hay una comunidad de más de 44.000 personas que han estado cultivando alimentos durante más de 3 siglos sin comprar ni una sola botella de pesticida sintético, ni una. Y sus huertos no solo sobreviven, sino que prosperan. Sus tomateras están más frondosas, sus matas de calabaza están más limpias. El daño por plagas es una fracción de lo que la mayoría de nosotros soportamos. Estuve en uno de esos huertos hace unos años contemplando hileras de pimientos sin un solo pulgón y pensé, ¿qué han descubierto estas personas que el resto de nosotros seguimos pagando por evitar aprender? Hoy voy a desglosar exactamente qué hacen de manera diferente los hortelanos Amish, paso a paso, para que puedas empezar a aplicarlo en tu propio huerto esta temporada. Y quédate hasta el final porque la última técnica que compartiré no requiere más que un viejo rollo de papel higiénico y es lo único que me hizo sentir verdaderamente tonto por no haberlo pensado hace 30 años. Déjame darte algo de contexto, porque esta no es solo una historia de jardinería. Esta es una historia sobre un sistema que fue diseñado para mantenerte dependiente y una comunidad que decidió salirse de él silenciosamente hace siglos. La industria moderna de los pesticidas remonta sus raíces comerciales a la década de 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las empresas químicas necesitaban nuevos mercados para los compuestos sintéticos que habían estado fabricando para el esfuerzo bélico. DDT, organofosforados, hidrocarburos clorados fueron reutilizados de la guerra a la agricultura casi de la noche a la mañana. Y aquí está la parte que debería hacerte reflexionar. El modelo de negocio nunca consistió en resolver tu problema de plagas de forma permanente. Se trataba de gestionarlo lo justo para que vuelvas la temporada que viene a comprar más. Eso no es una conspiración, eso es economía. Un producto que realmente eliminara la necesidad de sí mismo sería un negocio terrible. Así que durante 80 años la mayoría de nosotros hemos estado encerrados en un ciclo de fumigación. Suprimir temporalmente, ver cómo regresan las plagas, volver a fumigar. Mientras tanto, los Amish estaban en sus huertos observando todo el espectáculo y sacudiendo la cabeza, porque ya habían descubierto algo que el resto del mundo agrícola apenas empieza a demostrar ahora, conciencia revisada por pares. No vences a las plagas matándolas, vences a las plagas construyendo un huerto en el que no pueden sobrevivir. Y esa diferencia, ese único cambio de mentalidad, vale más que todas las botellas de los estantes de tu centro de jardinería juntas. Déjame mostrarte cómo funciona y empezaré con la parte que más me sorprendió. La historia que me abrió los ojos es la de un hombre llamado John Camp. Y si nunca has oído su nombre, eso va a cambiar porque lo que descubrió es uno de los avances más importantes de la agricultura moderna. Surgió de un chico Amish con una educación de 8º grado. Kemp creció en una pequeña granja de frutas y verduras en el noreste de Ohio. Su padre era el proveedor regional de pesticidas. Eran la familia que probaba primero cada nuevo producto químico y luego lo recomendaba a otros agricultores. Por lo tanto, fumigaban más que casi cualquier persona a su alrededor. Y, sin embargo, entre 2002 y 2004 perdieron más del 70% de sus 4 cultivos principales 3 años seguidos, a pesar de usar todos los pesticidas que tenían a su disposición. Los insectos se comían las plantas vivas y las enfermedades las diezmaban y nada de lo que venía en una botella podía detenerlo. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. En 2004, la familia Kemp alquiló un campo vecino a un ganadero lechero. Este campo nunca había sido tratado con pesticidas. Había estado en una rotación simple de 4 años de maíz, granos pequeños y avena. Plantaron melones cantalupo en ambos campos, el tratado y el no tratado, con las hileras cruzando justo la línea de propiedad. Misma variedad, misma fecha de siembra, mismo fertilizante, mismas aplicaciones de fungicidas. En el momento de la cosecha, en el suelo de la familia Kemp, el suelo que había sido fumigado intensamente durante más de una década, el 80% de las hojas estaban cubiertas de mildiu polvoriento. En el suelo no tratado del ganadero lechero, la infección era 0. Ni el 5%, ni el 10%, 0. Se podía ver una línea perfecta justo en medio del campo donde se encontraban los dos suelos. Plantas idénticas a 60 centímetros de distancia, una destruida y la otra perfectamente sana.
Kemp quiso saber por qué y aquí es donde esta historia se vuelve extraordinaria. Este chico Amish de 18 años que no había pasado de octavo grado, que creció sin televisión, sin internet, sin teléfono, entró en su biblioteca pública local y empezó a leer no revistas de jardinería, sino libros de texto universitarios. Durante 2 años devoró libros de texto universitarios sobre biología, química, fisiología vegetal y agronomía. Pidió oscuros volúmenes de investigación de Alemania y Francia a través del préstamo interbibliotecario. Lo que descubrió fue asombroso. Las plantas tienen un sistema inmunológico y no uno metafórico, un sistema inmunológico literal de múltiples capas, muy parecido al nuestro. Y lo que Kemp descubrió es que este sistema inmunológico funciona por niveles. En el nivel más básico, cuando una planta tiene la nutrición mineral adecuada, específicamente hierro, manganeso, cobre, zinc, nitrógeno en la forma correcta y suficiente magnesio, logra una fotosíntesis completa. Cuando eso sucede, la planta convierte todos sus nitratos solubles en proteínas completas. Y aquí está la parte que cambiará tu forma de pensar sobre cada planta en tu huerto. Las larvas de insectos, las orugas, los gusanos del tomate, los medidores e insectos chupadores como pulgones, moscas blancas y trips se alimentan de nitratos solubles. Literalmente no pueden digerir proteínas completas. Sus sistemas digestivos son demasiado simples. Por lo tanto, cuando una planta está lo suficientemente sana como para convertir todo su nitrógeno en proteínas completas, esos insectos aterrizan en ella, intentan alimentarse, no obtienen nada que puedan usar y se van. La planta no los ha matado, no los ha repelido, simplemente ha eliminado su fuente de alimento a nivel celular. La plaga muere de hambre en medio de la abundancia. Lee esa frase otra vez porque reescribe todo lo que creías saber sobre el control de insectos. El pulgón aterriza en tu tomate, intenta alimentarse, no encuentra nada que pueda procesar y se va volando hambriento. Sense Press, sin trampas, sin intervención de ningún tipo. La planta se defendió sola al estar demasiado sana para hacer comida. Y este cambio en la resistencia puede ocurrir entre 24 y 48 horas después de que los minerales adecuados estén disponibles. En 2 días, una planta puede pasar de ser un imán de plagas a ser a prueba de plagas. Esto no es folclore, no son castillos en el aire. Kemp fundó una empresa llamada Advance in Eco Agriculture en 2006 y para 2024 asesoraba a agricultores en más de 1,6 millones de hectáreas en toda América del Norte. Investigaciones revisadas por pares de instituciones como Cornell, Penn State y múltiples universidades europeas confirman que los suelos con equilibrio mineral y biológicamente activos producen plantas con paredes celulares más fuertes, mayores concentraciones de compuestos defensivos y una resistencia a las plagas mensurablemente mayor. Un artículo de Frontiers in Plant Science descubrió que la nutrición equilibrada es la primera línea de defensa de las plantas con minerales que modulan directamente las enzimas inmunitarias y activan vías de resistencia sistémica. La ciencia se ha puesto al día con lo que los Amish entendieron tras 300 años de observación. El suelo no es solo donde vive la planta. El suelo es el sistema inmunológico de la planta. Así que aquí tienes tu primer paso práctico y es la base sobre la que se construye todo lo demás. Cada primavera, antes de poner un solo trasplante en la tierra, esparce de 5 a 7 centímetros de compost bien madurado por tus camas de cultivo e incorpóralo en los 10 a 15 centímetros superiores del suelo. Si puedes conseguir compost que incluya estiércol curado de caballo o de vaca, mejor aún. Esa combinación de materia vegetal y desechos animales crea un microbioma del suelo increíblemente diverso. Los Amish no compran bolsas de fertilizante sintético, construyen el suelo con compost, cultivos de cobertura y estiércol animal y lo han estado haciendo en las mismas parcelas de tierra durante generaciones. La clave es la constancia. Una sola aplicación no transformará tu huerto, pero después de 2 o 3 temporadas construyendo la biología de tu suelo de esta manera, notarás algo extraordinario. Tus plantas tendrán tallos más gruesos, un verde más oscuro y se recuperarán de los pequeños ataques de las plagas mucho más rápido que antes. Yo empecé a hacer esto hace 4 años y el cambio solo en mis plantas de tomate y pimiento valió cada carretilla de compost que transporté. Si estás en una zona de cultivo más fría, digamos de la 3 a la 5, pon el compost tan pronto como la tierra se pueda trabajar, idealmente de 3 a 4 semanas antes de la fecha de la última helada. En las zonas más cálidas, de las 7 a la 9, puedes empezar a finales del invierno, pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto y es la razón por la que necesitaba contarte primero la historia de John Camp. La salud del suelo no es un tema separado del control de plagas, son el mismo tema. Un suelo débil produce plantas débiles y las plantas débiles son una invitación a cenar para cada plaga en tu código postal.
Ahora, esta siguiente pieza es donde el enfoque Amish comienza a parecer radicalmente diferente de cualquier cosa que veas en un huerto convencional. Y sinceramente es la parte que me hizo sentir más tonto por no haberla descubierto antes. La mayoría de los huertos estadounidenses se plantan en hileras ordenadas de un solo cultivo. Tomates aquí, judías allá, calabazas allá al fondo. Parece organizado, facilita la cosecha, pero para una plaga, una hilera larga de un solo cultivo, es una autopista con letreros de neón y sin límite de velocidad. Los hortelanos Amish hacen lo contrario, lo mezclan todo a propósito, plantan hierbas aromáticas y flores directamente entre sus verduras y la razón es elegante. La mayoría de las plagas del huerto encuentran sus plantas objetivo por el olfato. Los pulgones, las mariposas de la col, los gusanos del tomate, los escarabajos del pepino, todos navegan siguiendo las señales químicas que sus plantas anfitrionas liberan al aire. Cuando rodeas esas plantas anfitrionas con compañeros de olor fuerte, creas lo que los entomólogos llaman confusión olfativa. La plaga literalmente no puede encontrar tus tomates porque la albahaca, los tajetes y el eneldo están ahogando la señal. Es como intentar oír a alguien susurrar tu nombre en un estadio lleno de aficionados gritando. Aquí tienes exactamente cómo configurar esto. Por cada 3 o 4 plantas de tomate, intercala una planta de albahaca a unos 20 centímetros de la base. La albahaca repele pulgones, moscas blancas y gusanos del tomate. Y como extra, muchos hortelanos creen que mejora el sabor del tomate. Los Amish han plantado estos dos juntos durante generaciones. Entre las hileras de col, brócoli o col rizada, planta eneldo o cilantro cada 30 o 35 centímetros. Estas hierbas repelen las polillas de la col y los gusanos importados, pero aquí está el doble beneficio y aquí es donde se vuelve astuto. Cuando el eneldo y el cilantro florecen, atraen a avispas parasitarias y sírfidos, que son depredadores voraces de pulgones y orugas. Por lo tanto, estás repeliendo a un grupo de plagas mientras reclutas a sus enemigos naturales al mismo tiempo. Eso no es solo jardinería, eso es estrategia militar con flores. Alrededor de los bordes de tus camas planta tajetes franceses. No los tipos africanos grandes tipo pompón, sino las variedades francesas más pequeñas. Espácialos unos 25 a 30 centímetros. Sus raíces liberan un compuesto llamado alfa-tertianilo en el suelo que suprime a los nemátodos del nudo de la raíz y su aroma sobre el suelo disuade a las moscas blancas y a los chinches de la calabaza. Múltiples universidades agrícolas han confirmado esto en estudios controlados. No es tradición por la tradición, son tajetes y ciencia perfeccionados por siglos de práctica. Ahora los Amish entienden algo sobre los insectos que a mí me llevó décadas aprender y que dio un giro total a mi enfoque. Un huerto sano no es un huerto sin insectos. Un huerto sano es aquel que tiene los insectos adecuados. Piensa en esto. Una sola mariquita puede comer hasta 50 pulgones en un solo día. Una larva de crisopa puede consumir 200 pulgones en su corta vida. Las avispas parasitarias ponen sus huevos dentro de los gusanos del tomate y de la col, matándolos de adentro hacia afuera. Los escarabajos de tierra patrullan la superficie del suelo por la noche, cazando babosas, gusanos cortadores y larvas mientras duermes. Estas criaturas no solo son útiles, son tu equipo de control de plagas gratuito las 24 horas del día. Y los Amish construyen sus huertos específicamente para mantener a los empleados. La forma más sencilla de hacer esto es crear lo que se llama una franja de insectario. Se trata de una pequeña sección de tu huerto, incluso una hilera de 60 centímetros de ancho a lo largo de un borde, plantada densamente con flores y hierbas que los insectos beneficiosos necesitan para obtener néctar y polen. Planta aliso marítimo en la parte delantera porque se mantiene bajo y florece toda la temporada. Detrás, alterna milenrama y eneldo a unos 25 a 30 centímetros de distancia. Si tienes espacio, añade hinojo al fondo. La clave es la floración continua desde la primavera hasta el otoño para que los insectos beneficiosos siempre tengan una razón para quedarse. A las pocas semanas de que se abran las primeras flores, esa franja estará zumbando con sírfidos, avispas parasitarias, crisopas y mariquitas. Y una vez que esas poblaciones se establezcan, patrullarán todo tu huerto. Los Amish también dejan pequeñas áreas de su propiedad intencionadamente salvajes. Un parche de trébol cerca del huerto, una franja sin cegar a lo largo de la valla, una pila de piedras donde los escarabajos de tierra puedan refugiarse. Estos no son signos de pereza, son hábitats. Cada insecto beneficioso necesita un lugar donde vivir, reproducirse e invernar. Si tu huerto está perfectamente cuidado con suelo desnudo entre cada hilera, esencialmente has colgado un cartel de no vacantes para las mismas criaturas que quieres que trabajen para ti. Hay un error que cometí al principio y que no quiero que repitas. Mi primer año intentando esto,
compré una bolsa de mariquitas, la solté una tarde y a la mañana siguiente ya no estaban, ni una sola. Necesitas darles una razón para quedarse. Planta primero el hábitat y luego invita a los huéspedes. Si estás en las zonas 4 a 6, donde las poblaciones beneficiosas se desarrollan lentamente en primavera, comprar sueltas de huevos de crisopa puede ayudar a poner las cosas en marcha. Pero solo si el hábitat floral ya está en su lugar. De lo contrario, solo estarás alimentando el huerto de tu vecino. Este siguiente hábito es el que parece más anticuado y es precisamente por eso por lo que funciona mejor que cualquier cosa que puedas comprar en una botella. Cada hortelano Amish con el que he hablado en el condado de Lancaster habla del paseo matutino como si fuera algo tan natural como el desayuno. No es complicado, no es dramático, pero podría ser la práctica de control de plagas más eficaz que puedas incorporar a tu vida. Cada mañana recorres tu huerto durante 15 o 20 minutos. Llevas un pequeño cubo lleno de agua hasta la mitad con un chorro de jabón para platos. Empiezas por un extremo y avanzas por cada hilera. No solo estás admirando tus plantas, estás dando la vuelta a las hojas, revisando el envés del follaje de las calabazas, recorriendo con la mirada cada tallo y cuando encuentras una plaga, la quitas a mano y la echas al cubo. Sé que suena casi ridículamente simple, pero he aquí por qué es tan importante. La mayoría de los daños catastróficos por plagas no ocurren por uno o dos bichos. Suceden porque se permitió que una población pequeña explotara sin control. Un solo gusano del tomate puede pelar una rama entera en 48 horas. Una pareja de chinches de la calabaza puede poner cientos de huevos en una sola semana. Para cuando notas el daño y corres a por un spray, ya vas 3 pasos por detrás. El paseo matutino Amish detecta los problemas cuando todavía son solo problemas, no desastres. 2 gusanos del tomate el lunes se convierten en 0 gusanos del tomate el lunes en lugar de 20 gusanos para el viernes. En los tomates busca gusanos en las hojas superiores y a lo largo de los tallos. Se camuflan bien, pero busca excrementos oscuros en las hojas de abajo como pista. Para calabazas y pepinos voltea las hojas y busca pequeños grupos de huevos de color bronce en el envés. Esos son huevos de chinche de la calabaza y rascarlos con la uña ahora mismo te ahorra un verdadero dolor de cabeza dentro de 2 semanas. Para las brasicáceas, vigila las pequeñas orugas verdes y las mariposas blancas que revolotean alrededor de tus plantas poniendo huevos. Después de hacer esto durante 2 temporadas, puedo decirte que se convierte en algo natural. Son 15 minutos de tranquilidad antes de que empiece el día y te mantiene conectado con lo que realmente sucede en tu huerto, de una manera que ninguna intervención química lo hará jamás. Desarrollas un ojo para lo que es normal y lo que no. Aprendes los ritmos y atrapas las cosas a tiempo, que es el 90% de la batalla. Ahora, esta siguiente técnica es una de mis favoritas porque es ingeniosa de una manera que te hace sonreír una vez que entiendes la lógica. En lugar de intentar alejar las plagas de tu huerto por completo, los Amish a veces las invitan a entrar a propósito y luego las envían a la dirección equivocada. Esto se llama cultivo trampa. Plantas algo que a la plaga le gusta incluso más que tu cultivo principal y lo pones en los bordes donde las aleja de las verduras que realmente te importan. Las capuchinas son el ejemplo clásico. Los pulgones se sienten tremendamente atraídos por las capuchinas, mucho más que por tus judías o pimientos. Plántalas en un anillo alrededor del exterior de tu huerto o al final de tus hileras a unos 15 a 20 centímetros de distancia. Los pulgones se agruparán en las capuchinas y dejarán en paz a tus cultivos principales en gran medida. Una vez que las capuchinas estén cargadas de pulgones, tienes 2 opciones. Arranca las plantas y deshazte de ellas. O mejor aún, déjalas y permite que las mariquitas y crisopas de tu franja de insectario vengan y se den un festín. Acabas de crear un ciclo autosuficiente. El cultivo trampa atrae a las plagas. Los insectos beneficiosos encuentran a las plagas y tus verduras se quedan en el medio intactas. Piensa en eso por un segundo. No has luchado contra nada. No has comprado nada. No has fumigado nada. Has organizado seres vivos en un patrón y el problema de las plagas se resolvió solo. Eso no es solo jardinería, eso es diseñar un ecosistema. Para los escarabajos de la patata o alticinos, que son una pesadilla en las berenjenas y en las brasicáceas jóvenes, planta una hilera de rábanos como cultivo trampa unos 60 centímetros delante de tu plantación principal. Los alticinos prefieren las hojas de rábano y se congregarán allí. Sacrifica las hojas de rábano y tus berenjenas se mantendrán limpias. La calabaza Blue Hubbard es otro cultivo trampa legendario. Si cultivas cualquier tipo de calabaza o calabacín, plantar un par de plantas de Blue Hubbard en las esquinas más alejadas de tu huerto atraerá magnéticamente a los barrenadores de la vid y a los gusanos del pepino lejos de tu cultivo principal. No estás intentando salvar la Blue Hubbard, la estás usando como cebo.
La belleza del cultivo trampa es que no requiere aerosoles, ni productos, ni trabajo diario más allá de lo que ya estás haciendo en tu paseo matutino. Lo plantas una vez. Las plagas hacen exactamente lo que la naturaleza las diseñó para hacer. Simplemente lo hacen en un lugar que no te importa. Si encuentras valor en esto y quieres más de estos análisis profundos sobre cómo las culturas tradicionales protegen sus huertos, suscríbete. Tengo mucho más en camino. Ahora sigamos adelante porque estamos llegando a la parte que lo cambió todo para mí. Para los momentos en los que la presión de las plagas es más fuerte de lo habitual o cuando tienes un problema específico que necesita atención directa, los Amish confían en sprays disuasorios caseros hechos con ingredientes que ya tienen en la cocina. Aquí está la receta que aprendí de una familia Amish en el condado de Lancaster y es la que sigo usando porque funciona y se tarda unos 10 minutos. Toma 4 o 5 dientes de ajo y 2 chiles picantes. La cayena funciona perfectamente, pero cualquier chile picante que tenga servirá. Pícalos, añádelos a 1 litro de agua tibia y deja reposar la mezcla durante la noche, al menos 12 horas. A la mañana siguiente, cuélala con una gasa en una botella de spray y añade una cucharadita de jabón líquido para platos normal. No detergente, solo jabón de plato simple. El jabón ayuda a que el spray se adhiera a las hojas y también rompe la capa cerosa de los insectos de cuerpo blando como los pulgones. Rocía esto directamente sobre las plantas afectadas, concentrándote en el en vez de las hojas, donde se esconden la mayoría de las plagas. Aplícalo temprano por la mañana o al atardecer. Nunca fumigues bajo el sol directo del mediodía, porque el jabón puede causar pequeñas quemaduras en las hojas con el calor intenso. Una aplicación suele mantener a raya a las plagas durante 5 a 7 días. Vuelve a aplicar después de una lluvia intensa. Ahora quiero ser sincero contigo, este spray no mata a las plagas al contacto como lo hace un químico sintético. Las disuade. Hace que tus plantas huelan y sepan mal. Así que las plagas se mudan a objetivos más fáciles. Combinado con la salud del suelo, la asociación de cultivos, los insectos beneficiosos y el seguimiento diario que ya hemos cubierto, eso suele ser más que suficiente. Esto es parte de un sistema, no un producto independiente. Y esa es la diferencia fundamental entre el enfoque Amish y lo que la industria de los pesticidas quiere que creas. Quieren que pienses que una botella puede resolver el problema. Los Amish saben que se necesita un sistema. Permíteme guiarte a través de algunos patrones que yo solía seguir religiosamente y que el enfoque Amish reformula por completo. Y aquí no hay juicios porque yo hice cada uno de ellos durante más tiempo del que me gustaría admitir. El primer patrón es echar mano de un spray al primer signo de una plaga. A la mayoría de nosotros nos enseñaron que cualquier presencia de plaga significa que tienes un problema. Los Amish ven unos pocos pulgones y no entran en pánico. Saben que las mariquitas están en camino. Una pequeña población de plagas es en realidad alimento para tus insectos beneficiosos. Si eliminas esos pulgones con un spray, también habrás eliminado la fuente de alimento que mantiene viva a tu población de depredadores. Acabas de despedir a todo tu equipo de control de plagas porque no querías verlos almorzando en el trabajo. Luego te preguntas por qué la semana que viene hay incluso más pulgones que antes. Es porque eliminaste lo único que se interponía entre tú y una infestación. El segundo patrón es plantar en hileras de monocultivo. Hice esto durante años porque parecía organizado y simplificaba la cosecha, pero una hilera larga de nada más que repollo es una pista iluminada para las polillas de la col, la interplantación interrumpe la señal. El tercer patrón es mantener el huerto demasiado limpio. El suelo desnudo entre hileras puede parecer ordenado, pero elimina el hábitat de los escarabajos de tierra, las arañas y los depredadores que viven en el suelo. Una fina capa de mantillo de paja o una franja de trébol entre hileras les da a esos aliados un lugar donde vivir. El cuarto patrón, y este es el más importante, es tratar el control de plagas y la salud del suelo como dos temas separados. Hice esto durante la mayor parte de mi vida como hortelano. Los Amish me enseñaron que son la misma conversación. Un suelo débil produce plantas débiles. Las plantas débiles no pueden convertir su nitrógeno en proteínas completas y las plantas llenas de nitrato soluble son un buffet para cada pulgón y gusano del tomate en un radio de medio kilómetro. Cuando construyes el suelo, construyes el sistema inmunológico de la planta y el problema de las plagas se resuelve silenciosamente desde dentro hacia afuera. John Kemp lo demostró en 1,6 millones de hectáreas. Generaciones de familias Amish lo demostraron en sus huertos familiares. La ciencia está clara. La única pregunta es si estás dispuesto a dejar de buscar la botella y empezar a construir el sistema. Ahora, aquí hay algo que aprendí de una familia Amish que nunca he visto mencionado en ningún libro de jardinería, ningún canal de YouTube ni ninguna publicación de una oficina de extensión agraria.
Es una de esas ideas que parece casi insultantemente simple hasta que la pruebas y te das cuenta de que resuelve un problema que te ha quitado el sueño durante años. Cuando los Amish trasplantan plantones jóvenes al huerto en primavera, colocan un collar hecho con un simple tubo de cartón alrededor de la base de cada planta. Lo hunden unos 2 o 3 centímetros en el suelo y dejan unos 5 centímetros sobresaliendo de la superficie. Utilizan rollos de papel higiénico viejos. Algunas familias cortan rollos de papel de cocina en secciones más cortas. Eso es todo. Esa es toda la técnica. Este collar de cartón hace dos cosas y ambas son brillantes. Primero, crea una barrera física contra los gusanos cortadores. Los gusanos cortadores son las larvas que se arrastran por la superficie del suelo por la noche y mastican los tallos de los trasplantes jóvenes hasta cortarlos. La mayoría de los hortelanos ni siquiera saben que los gusanos cortadores son la razón por la que pierden plantones, porque el daño ocurre en la oscuridad y la evidencia es solo un tallo derribado por la mañana. Los gusanos cortadores son responsables de más trasplantes muertos de lo que la mayoría de nosotros creemos. El collar los detiene por completo, no pueden trepar por él y no pueden masticarlo. Segundo, y esta es la parte elegantemente perfecta, el cartón se descompone de forma natural en unas 4 a 6 semanas. Ese es precisamente el margen de tiempo que tarda el tallo de la planta en endurecerse o lignificarse hasta el punto en que los gusanos cortadores ya no pueden morderlo. La protección llega cuando la planta más la necesita y se disuelve cuando la planta ya no la requiere. Sin plástico, sin residuos, sin productos químicos, sin compras, solo un trozo de cartón. Y el entendimiento de que la protección más eficaz no consiste en dominar a la naturaleza, sino en dar refugio a un ser vivo durante su momento más vulnerable. Empecé a usar estos collares hace 3 temporadas. Antes de eso, perdía de 5 a 8 trasplantes cada primavera y le echaba la culpa a todo, desde el clima hasta los plantones malos o el gato del vecino. Desde que empecé a usar los collares, no he perdido casi ninguno, ni uno ni dos. El coste total en 3 temporadas ha sido de 0 euros y quizás 5 minutos de trabajo por día de plantación. Hice la cuenta una vez, en más de 3 años, el enfoque convencional me habría costado entre 40 y 60 euros en tratamientos contra gusanos cortadores y plantones de repuesto. El enfoque Amish no me costó nada y funcionó mejor. Ese es el tipo de sabiduría práctica y silenciosa que no vende productos. No genera ingresos publicitarios y no sale en los titulares, pero salva tu huerto planta a planta. Y aquí está lo que une todo esto, lo que los Amish entienden en sus entrañas y que el resto de nosotros estamos reaprendiendo lenta y dolorosamente. Hay una palabra alemana que recorre todos los aspectos de la vida Amish como un río por un valle. Gelassenheit. No se traduce limpiamente al español, pero el significado más cercano es algo así como ceder al orden natural, renunciar a la necesidad de controlarlo todo y confiar en que el sistema tiene un equilibrio intrínseco. Un equilibrio que fue diseñado mucho antes de que apareciéramos con nuestras botellas de spray y nuestros informes de resultados trimestrales. No es pasividad, es colaboración y el huerto es donde se puede ver más claramente. Cuando fumigas un pesticida, incluso uno orgánico, estás anulando el sistema. Matas a la plaga, claro, pero también matas a las mariquitas, las crisopas, las avispas parasitarias y los escarabajos de tierra que ya estaban trabajando para gestionar esas plagas de forma gratuita. Y luego te preguntas por qué las plagas vuelven con más fuerza la próxima vez. Es porque destruiste al ejército que te defendía. Los Amish no luchan contra la naturaleza. Ponen la mesa y dejan que la naturaleza coma. Construyen el suelo para que las plantas puedan crear su propia inmunidad. Plantan compañeros para que las plagas no encuentren sus objetivos. Crean hábitats para que los insectos beneficiosos tengan un hogar. Caminan por el huerto cada mañana para que nada se les escape de las manos. Usan cultivos trampa para redirigir lo que no pueden prevenir. Y cuando necesitan un poco de ayuda extra, mezclan algo de la cocina que disuade sin destruir. No es una sola técnica, es una filosofía y ha estado funcionando en la misma tierra para las mismas familias durante más de 300 años, mientras el resto de nosotros hemos estado comprando botellas y fumigando esperanza. Así que esto es lo que quiero que te lleves de aquí. Construye tu suelo cada año con compost y materia orgánica curada. Planta compañeros que confundan a las plagas y atraigan a sus enemigos naturales. Crea hábitats para los insectos beneficiosos que hacen el trabajo duro mientras duermes. Camina por tu huerto cada mañana y atrapa los problemas mientras aún son pequeños. Y usa cultivos trampa para alejar a las plagas de lo que importa. Y cuando necesites un impulso, prepara un spray simple de ajo y chile que disuada sin aniquilar el sistema. Prueba el collar de cartón en tus trasplantes esta primavera.
No cuesta nada, lleva 5 minutos y podría ser el cambio más satisfactorio que hagas en tu huerto este año. Los Amish han estado haciendo esto durante 3 siglos. La ciencia confirma ahora por qué funciona. Lo único que falta es que tú lo pruebes. Y sinceramente, una vez que empieces a ver los resultados, una vez que veas a una mariquita devorar 50 pulgones en una sola tarde, una vez que veas tu tomatera erguida y verde en agosto, mientras las de tus vecinos están amarillentas y mordisqueadas, te preguntarás por qué alguien nos convenció de que había una mejor manera dentro de una botella. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver el equilibrio natural de tu huerto, por favor suscríbete y dale a me gusta al video. Estamos rescatando la sabiduría que el mundo moderno ha intentado enterrar. Plantemos juntos un futuro mejor. El próximo tesoro del conocimiento tradicional se revelará pronto.